hacerle su granulometría, saber qué tipo de suelo es, lo que vamos a buscar es cuál es su resistencia. ¿Y cuánto vale esa resistencia al cortante? O sea que estas propiedades exploratorias se hacen para ver qué es lo que hay allá abajo, cómo está conformado el suelo en su profundidad y cómo puedo yo obtener muestras para llevar al laboratorio y poder determinar las propiedades mecánicas de ese suelo. Bien, sucede que muchas veces nosotros vamos a clase y el ayudante nos lleva, bueno, vamos a hacer un ensayo para traer muestras, vamos a llevar al laboratorio, vamos a hacer su granulometría, vamos a hacer sus propiedades, si el suelo es fino, bueno, vamos a sacarle su valores de cohesión, sus valores de su índice de plasticidad y demás cosas, ¿no? Lo primero que empiezan es con los límites, si el suelo es un suelo fino. Y después van a ir a buscar las otras propiedades. Pero, en realidad, la determinación de los límites del suelo son ver cuál es la humedad que el suelo, el comportamiento de los suelos bajo esa humedad que tienen. Pero acá ya en un ensayo en el campo donde yo voy a extraer muestras, bueno, yo tengo que ir viendo, voy a hacer un mapeo del suelo hacia abajo. Es decir, voy a ver cómo está conformado el suelo y cuánto es lo que me puede resistir. Todo lo que hagamos de aquí para adelante está relacionado con esa actividad. Pero la vamos a hacer de una forma ordenada. Y vamos a gastar un determinado dinero para poder, digamos, realizar estos tipos de investigaciones. Es decir, todo proyecto tiene que estar dentro del presupuesto cuánto es lo que se va a gastar en las investigaciones. En obras de gran importancia, llegamos al 1% del valor total de la obra. Y ustedes dirán, ¿y para qué pues tanto lío, no? Sí, porque es mucho más fácil prevenir que corregir, ¿no? Es decir, yo voy a hacer un mal estudio y voy a tener que corregir porque lo que hice estuvo malo. Y por último, hasta se me puede caer, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer una investigación de acuerdo, cueste lo que cueste, pero una investigación bien hecha. Y no hacer investigaciones muy livianas que hagan un falso ahorro y después tengamos que gastar mucho más plata. Bien, dentro de estas exploraciones para poder determinar las propiedades de los suelos, vamos a empezar por etapas. Uno, cuando vamos a hacer un determinado proyecto, bueno, vamos a hacer reconocimiento. De acuerdo al tamaño de obra, vamos a hacer una planificación de los sondeos. Cuando tengamos la planificación de los sondeos, bueno, vamos a hacer la toma de muestras. Vamos a hacer pruebas de penetración, vamos a localizar el agua subterránea. Si podemos, vamos a poder hacer exploraciones geofísicas y vamos a registrar todos los resultados de esa exploración. La información necesaria debe comprender usualmente los siguientes datos, ¿no? Las características geológicas de los depósitos, la profundidad y espesor de los estratos, la composición de los suelos y rocas, la profundidad y oscilación del nivel freático, la capacidad resistente y compresibilidad, la densidad, el contenido de humedad y la porosidad, las posibilidades de expansiones
y retracciones y la identificación de fallas potenciales. A continuación se analizarán las tomas mencionadas en todos los casos para realizar una correcta investigación del subsuelo. Debe coordinarse el trabajo de ingenieros de suelo. Obreros, técnicos, especialistas de laboratorio, etcétera, de modo de lograr la más amplia información a un costo aceptable y en el menor tiempo posible. Empezando con el reconocimiento del lugar, es donde se levantará una construcción, involucra una amplia gama de información que permite obtener una idea general de las características del suelo en toda el área del terreno y sus alrededores. Esta etapa inicial de la investigación del suelo incluye la información geológica de la región, la actividad sísmica potencial, la inspección visual del lugar, la toma de fotografías aéreas, las observaciones de construcciones existentes. Generalmente nunca ustedes cuando vean un libro o lean un libro van a leer una situación muy importante. Si bien yo voy a buscar la información geológica de la región, voy a llevar a un geólogo, voy a mirar la composición de los suelos, a qué tipo de suelos pertenecen, si en el lugar son suelos volcánicos, suelos que han sido formados por el transporte de los suelos, como los suelos sedimentarios, o son suelos residuales, aquellos que se forman por la desintegración de la roca y son depositados al pie de ella. Por ahí va la geología. Después, la actividad sísmica potencial, bueno, miraré los mapas, a ver dónde estoy ubicado, de acuerdo a los mapas sísmicos, y veré, pues, cuál es el cuidado que tengo que tener en ello, ¿no? La inspección visual del lugar. O sea, ¿a qué se denota esto? Ustedes miran el paisaje, cómo está conformado, ¿no? Toman fotografías de arriba, de aérea. Ahora ya son con satélites, nomás ya todo es información satelital. Y si hay construcciones, bueno, las van a observar, ¿no? Cuál ha sido su comportamiento. Pero nunca se escribe una cosa muy importante. ¿Quién vivió ahí? ¿Y cuáles han sido los fenómenos que han sido observados por los vivientes? Es decir, uno tiene que conversar con las personas más viejas del lugar y preguntarle si alguna vez hubo alguna inundación, si sintieron algún terremoto, si ocurren fuertes vientos. Esa gente le va a dar un pantallazo de la zona. Entonces es muy importante el hablar con el habitante, el preguntar. Y eso, pues anotarlo bien y de acuerdo a lo que ellos conversan, ir a investigar si efectivamente sucedió o no sucedió, ¿no? Muchas veces las cosas pasan desapercibidas y bueno, y escapamos nosotros, digamos, de una situación que fue realidad. Por ello es que no hay que dejar nada al azar. ¿Cuál es la información geológica de la región? La información que se logra reunir de estudios geológicos previos en la región puede resultar de invalorable ayuda en el caso de las construcciones de grandes presas, puentes, o túneles. El propósito de este tipo de reconocimiento es determinar la naturaleza de los depósitos ubicados en la zona, la calidad del suelo predominante,
la presencia de fallas geológicas visibles o potenciales, las cavernas subterráneas, las pasadas inundaciones, los minerales que predominan en el suelo y muchos otros datos de interés para los ingenieros y expertos. En base a los estudios geológicos acerca de los tipos de suelos y roca que principalmente se encuentran en el suelo, en el sitio, los depósitos glaciales o lacustres, los ingenieros del suelo pueden orientar acerca de los métodos más adecuados para explorar el subsuelo. Antes de dar comienzo a los pertinentes trabajos de perforación o toma de muestras en el lugar. Para ello resulta siempre de gran ayuda el asesoramiento de la geología y la consulta de los mapas topográficos e hidrológicos que se dispongan. Bueno, como les digo, esa es la historia del suelo, la geología. La actividad sísmica potencial. La posibilidad de una actividad sísmica en la región resulta de factor decisivo en la elección del tipo de edificación y de sus bases, así como de los materiales más idóneos según la estructura y el destino de las obras. La zonificación sísmica correspondiente a cada región da por lo general una clara indicación acerca de la intensidad de la actividad sísmica en la zona, los niveles de diseño a utilizar, las aceleraciones máximas del terreno. Las aceleraciones se refieren a las ondas sísmicas, ¿no? Los factores de magnificación y reducción de respuesta, los espectros de diseño, los respectivos coeficientes sísmicos de la región. Esto es un tema muy, muy especial, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Con ir al campo nosotros no podemos determinar nada de esto, ¿no? Lo único que podemos conseguir es que alguien nos cuente y nos diga, sí, acá hubo un terremoto en tal año, pero todo esto hay que buscarlo, como se dice, ustedes si están trabajando en Bolivia, pues preguntarán a San Calixto, ¿no? A la estación San Calixto, a ver qué pasó, pues, ¿no? En aquella región, si hay algún registro, ¿no? Pero, eso lo vamos a encontrar ya en información más seleccionada, ¿no? Eso ya son investigaciones que se tienen que hacer con los que están estudiando los sismos. La inspección visual del lugar. La inspección visual del lugar aporta datos sobre topografía, la vegetación existente, erosión, el uso de destino que se da a la tierra en el sitio, la presencia de médanos, taludes, zanjas, corrientes de agua, etc. Bueno, hay que ver todas esas cosas. Por otra parte, las canteras y barrancos exponen generalmente cierto perfil del subsuelo. Y así vamos preguntando todo esto y mirando todo lo que hay, ¿no? Inclusive hasta los posibles bancos de material que podemos utilizar en el lugar. La inspección visual es bastante interesante porque nos forja una clara idea de dónde vamos a trabajar. Inclusive a mirar, pues, si hay poblaciones cercanas, si hay gente que pueda trabajar con nosotros. Es decir, mucha información se puede obtener, ¿no? Si hay agua potable, si no hay, y así sucesivamente yo voy mirando, ¿no? Como se dice, mirando y anotando. En las tomas de fotografías aéreas, pues, todo reconocimiento aéreo de la zona permite una mejor observación en conjunto para obtener datos topográficos, detalles sobre erosiones y cortes en los suelos, afloramiento de rocas, acumulaciones salinas, áreas pantanosas y muchas otras cosas más que se pueden determinar. Si ustedes agarran y entran al Google Earth y miran el curso, por ejemplo, del Río Grande, lo miran de una altura bastante alta y van a ver ustedes las cicatrices por donde ha andado ese río, ¿no?
Es decir, es algo impresionante cómo se mueven los ríos. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una determinada hora, van a ver si están trabajando en un antiguo cauce o alguna posibilidad de que ese río se les aproxime. Eso ayuda muchísimo. Ahora con la tecnología ya podemos superar muchas cosas que antes no las podíamos ver y teníamos que alquilar un avioncito porque nos tome fotografía a una determinada altura. Esta información nos permiten a nosotros armar un tipo de mosaico para ver, digamos, las características, ¿no? de los suelos en una fotointerpretación o cualquier cosa que son de interés para los topógrafos, agrónomos o hidrólogos, los mismos geólogos. Las observaciones de construcciones existentes, bueno, eso ya es muy importante, porque si están próximas al lugar, pueden aportar grandes datos de interés, ¿no? Para conocer las características del subsuelo. Si esas edificaciones tienen daños o no tienen, bueno, hay que mirar, hay que preguntar. Bien, en todas estas cuestiones, por ejemplo, son de mucho interés. Hoy en la actualidad tenemos mucha ayuda, tenemos mucho material. Es decir, se nos facilitan las cosas. No es lo mismo que hace 50 años atrás, donde la situación era bastante difícil. Inclusive ahora para los camineros, los que proyectan vías de comunicación, la situación se ha convertido ya prácticamente en un trabajar sobre una fotografía. Como habíamos hablado anteriormente sobre el por qué hacemos esto con el suelo, por qué vamos a extraer muestras, por qué vamos a hacer reconocimiento, justamente es para poder determinar las propiedades físicas, químicas e hidráulicas del suelo, al cual nosotros lo vamos a tener como apoyo. ¿Y cuál es el fin? ¿A dónde va el flechazo? A la determinación de su resistencia, de sus propiedades resistentes. Una historia bonita, ¿no? Nosotros, los albañiles, por ejemplo, que no tienen ningún estudio, ninguna nada, no han ido a la universidad, quizás algunos han hecho primaria. Ellos hablan, ¿no? Aquí nosotros vamos a hacer un momento, por favor. Hola. Sí. Ya, por favor, fíjate si no ha dejado algunas tuercas ahí de la cortapasto, ahí de lo que te han dado ahí, de la cuchilla de abajo, ¿ya? No hay que fijarse bien, porque ahorita hay que llevarse la bruna porque la pongo. Ellos planifican sus bases cuando los contratan para que hagan una edificación, alguna casita por ahí, ¿no? Y le hacen cimientos corridos. Pero ellos no saben el por qué. Es decir, ellos son buenos, pues no, aquí vamos a hacer una zapata de 1 por 1, con eso es suficiente. Claro, porque no son grandes cargas. Porque cuando ya las cargas son de consideración, la situación se pone crítica. Y miren ustedes que cuando nosotros realizamos el cálculo en funciones de estudios de suelo, es decir, de aplicar esta metodología que estamos leyendo ahorita y estamos aprendiendo, lo que nosotros debemos de ver
es si lo que hemos proyectado, lo que hemos calculado nosotros para que el suelo resista, es decir, ¿qué es lo que calculamos? El área de una base en la cual apoyará una columna. Y esa área de la base va a apoyar en el suelo y le transmitirá las cargas a él. Pero muchas veces el cálculo es bueno. Es decir, está bien, resiste. Es menor a la resistencia que lo que estamos mandando, es menor a lo que el suelo puede resistir. Pero nunca se fijan ¿y cuánto se va a asentar esto? ¿Cuánto se va a deformar con el tiempo? Y cuando se hacen las verificaciones y no cumple, lo primero que hay que hacer es engrandecer la base para seguir bajando la tasa de transferencia de cargas al suelo. Quiere decir que la resistencia del suelo no es lo preponderante para poder determinar si la estructura que nosotros estamos calculando es útil, sino que esa resistencia está gobernada, y miren ustedes, apréndanlo esto, gobernado por los asentamientos. Es decir, cuando la resistencia del suelo y los asentamientos son buenos, entonces nosotros no vamos a tener ningún efecto colateral con esa estructura. Entonces, no hay que olvidarse eso, que la resistencia del suelo por una parte y el gobierno de las deformaciones que se pueden producir en el suelo, pues no nos olvidemos que el suelo es un montón de partículas que tiene sus características porque se ha formado durante mucho tiempo, se ha ido endureciendo, pero si nosotros lo superamos en carga que nos provoquen deformaciones o provoquemos la rotura del suelo, de nada nos va a servir los estudios que hemos hecho. Es por ello que estos estudios son lo más importante en la mecánica del suelo, los estudios del suelo. Aquí hablan, por ejemplo, de tipo de sondeo y su planificación. Los tipos de sondeo y su planificación dependen del tipo de obra que se va a ejecutar. Ya, si nosotros queremos una buena información, ¿no? Podemos hacer cualquiera de estos 4 que están acá. Las excavaciones de pozos, los sondeos barrenados, por inyección de agua, perforaciones con taladro. Bueno, miren ustedes que excavaciones de pozos se refieren a hacerlo manualmente, ¿no? Los sondeos barrenados, bueno, ya metiendo una broca para ir más adentro. Por inyecciones de agua, muchas veces nosotros vamos metiendo una manguera con alta presión y vamos sacando, viendo el suelo que está saliendo a través de ese movimiento, de esa perturbación que le estamos haciendo al suelo con el agua. Y las perforaciones con taladro, ¿no? Donde obtenemos ya muestras que podemos clasificarlas para llevarlas al laboratorio. Tanto en excavaciones de pozo a cielo abierto o sondeo barrenado, podemos nosotros, y digamos, el muestreo del suelo por inyección de agua ya está en una disturbación total, ¿no? Pero vemos que es lo que sale. ¿Qué significan las excavaciones de pozo? Se los excava a mano con pico y pala. Si bien hay también equipos para realizar en forma mecánica este sistema de reconocimiento, se emplea generalmente para los estratos superiores del suelo, con profundidades limitadas, no mayores a 5 metros. Pico y pala. En suelos permeables, la excavación alcanza el nivel freático y hasta ahí no pasa más. O sea, hasta donde hay agua, porque después empieza a derrumbarse. Para obtener las muestras del suelo se cava una zanja en el fondo del pozo y se le da la forma de un cuchillo. Se da la forma con un cuchillo. Tallando las 4 caras verticales, luego se recubre la muestra con parafina de 3 milímetros para no de la humedad y se la envía al laboratorio. Esas son muestras prácticamente inalteradas, ¿no? Cuando cavamos un pozo y sacamos muestras, bueno, tratamos de sacarla lo más inalterado posible, que no sufra, que vaya el moldecito formado al laboratorio.
En el caso de suelos no cohesivos es muy difícil hacer estas cosas porque las arenas se deforman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que buscar otra manera de muestra bilateral. Los sondeos barrenados son hechos con estos tipos de mecanismos. Son prácticamente brocas que van cavando y van sacando la muestra hacia afuera. Esta muestra sale totalmente alterada, ¿no? Es decir, perturbada. No nos sirve para hacer ningún tipo de ensayo, solamente para reconocimiento. Después tenemos los sondeos por inyección de agua, como les contaba, ¿no? Se lo conoce también como por sondeo lavado. Pues simultáneamente a la perforación del suelo se van aplicando inyecciones de agua a presión. Para ello, si eso una broca o cincel cónico que lleva en su interior una barra de sondeo hueca, como se muestra en la figura. 3.2. La broca va protegida con un tubo de intibación que se hinca en el terreno mediante equipo formado por un tripo, un cabrestante, martillo inca y demás accesorios. Los tubos de intibación tienen la longitud de 1,5 metros. Bueno, esta es una forma de obtener el suelo, pero cavando con agua. Es decir, meten ustedes estos elementos y van metiendo los chorros fuertes y cuando les toca traer muestras, golpearán para tomar una pequeña muestra. Pero más que todo esto se usa para ver qué características del suelo a simple vista muestra la excavación. O sea, el suelo sale lavado. Y las muestras, bueno, las van a ver ustedes cuando en la superficie, cuando está saliendo, ¿no? En el terreno. Perforaciones con taladro, esto ya son, en realidad, no vayan a creer que aquí está, esta palabra está doblemente tratada. Taladros son huecos, ¿ya? Pero aquí se está refiriendo a este equipo, ¿ya? Por eso, perforaciones con taladro. Nosotros, por ejemplo, en estudios solo se dicen cuántos taladros vas a hacer o cuántos huecos, pero tiene un doble sentido esto, la palabra taladro. Hasta cuando van y compran ustedes un equipo para hacer hueco, ¿no? Para hacer hueco en la madera o en la pared, y vendan un taladro, dicen. El taladro es el hueco que uno hace. La maquinita esa se llama maquinita de perforación, ¿no? Estos se usan para suelos duros, para roca. Es decir, las brocas son especiales, estas brocas son muy duras, ¿no? Son con cabeza diamantada para poder cortar la roca. Y están enclavadas en un tubo donde la muestra de la roca la van extrayendo conforme van haciendo la perforación. Esta es la forma de excavar el suelo, la forma de verificar qué es lo que hay. Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos de perforar huecos y de mirarle el tipo de suelo que hay, tiene una normativa. ¿Ah? Dice espaciamiento y profundidad de los sondeos. Una vez que se ha decidido el tipo de sondeo que se realizará en el suelo, cuyas propiedades que quieren determinarse, el espaciamiento entre el sondeo y la profundidad de los mismos. Muchas veces el mismo cliente, cuando usted le dice yo necesito hacer aquí 5 huecos, quiero ver qué es lo que hay acá abajo. No, pero ¿por qué va a ser tanto? Dice, no, hay mucha gastadero de plata.
Bueno, hay una reglamentación y hay que cumplirla. Aquí tenemos una, por ejemplo, ¿no? Espaciamiento y profundidades recomendadas para los sondeos, dice. Dice, edificios de una planta. Espaciamientos, dice. Entre 15 y 30 metros. Y la profundidad que se deben hacer de esos sondeos, de 6 a 9 metros, es por debajo del nivel de las fundaciones. Cuando hablan entre 15 y 30 metros, bueno, uno tiene que hacer, si ustedes van a construir dentro de un lote que tiene 10 por 30, bueno, aquí le está diciendo mínimo 2, ¿no? Edificio de varios pisos, de los espaciamientos de 12 a 15 metros. Para estructuras muy cargadas se deben realizar sondeos profundos, altura doble del ancho del edificio, o hasta alcanzar la roca firme, el menor de los valores. ¿Y a cuál ancho se está refiriendo? Al mayor. Presas de tierra, diques, 30 a 60 metros, 12 a 15 metros como mínimo, o 3 metros dentro de la roca firme. Autopista o camino, de 150 a 300 metros. Es decir, cada 150 es lo mínimo que, o sea, la distancia mínima es 150 metros y la máxima que se pueden alejar son 300. De 1 a 1,5 metros mínimo bajo la subrasante. Es decir, esto se hace sobre la traza del terreno. Ustedes van perforando cada 150. También esto no hay que hacerlo regla, ¿no? Cuando ustedes vean algún tipo de suelo que es malo, bueno, harán cada 50 o cada 30 o cada 20, ¿no? Eso es para determinar qué tipo de tratamiento se le va a dar a los terraplenes. Pero esto ya esto nos da una visión de que todas las estructuras se le debe hacer un estudio de suelo. Aquí, por ejemplo, dice, una vez que se ha decidido el tipo de sondeo que se realizará en el suelo, cuyas propiedades se quieren determinar, se debe definir el espaciamiento entre sondeos y la profundidad de los mismos. La determinación del espaciamiento entre sondeos no se rige por reglas fijas, sino que depende de varios factores tales como el tipo y destino de la construcción, la magnitud de las cargas, las propiedades del suelo, de fundación, el perfil del subsuelo, es decir, influyen muchas cosas. En el suelo si el suelo resulta muy uniforme en los primeros sondeos, este espaciamiento puede aumentarse. Bueno, ya son, digamos, características del... Con respecto a las profundidades que deben alcanzar los sondeos, existe una antigua regla que aconseja llevarlos hasta una altura igual al doble del ancho del edificio. Sin embargo, esta dimensión resulta excesiva en algunos casos, como por ejemplo en edificios industriales bajos y extendidos. Claro, la edificación puede ser de baja altura, pero bien larga, ¿no? Entonces, el ancho del edificio resulta ser muy grande para hacer una investigación. Entonces, son cosas que van, digamos, que saltan, ¿no? Y uno debe corregir. Esto es importante que ya lo vayan ustedes estudiando y aprendiendo, ¿no? De que toda estructura necesita realizar, para toda estructura se necesitan realizar estudios del suelo. Bueno, acá hay unos ábacos que nos enseñan, digamos, a calcular algunas cosas, pero son de poco uso. Igual acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Que están en función de esos ábacos.
Es interesante esto, ¿no? Pero tengo un poquito más de tiempo y ya nosotros se nos va a cortar la tarde. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ver estos ábacos, para qué sirven y cómo se calcula, para qué sirven, para qué tipo de cálculo. ¿Ok? ¿Aló? Hola. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, la próxima clase el día martes, ¿ya? Tenemos ahí más tiempo. Perfecto, Vamos a hacer ingeniero. Gracias. alguno de